Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que está aquí. Los que llegamos nadando, pues estamos aquí por la gracia de Dios, gloria a Dios. Hay que estar orando por los hermanos. Hay mucha gente que está padeciendo a causa de la lluvia, ¿verdad? Y acompáñenme a hacer una pequeña oración, ¿qué les parece? Para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos hable a través de su palabra y que seamos edificados a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias Señor por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder aprender de tu palabra, Señor. Señor, prepara nuestro corazón para que podamos ser edificados. Mi Señor, que la palabra que tú traes en esta noche para nosotros caiga en tierra fértil, Señor, que dé fruto al 100%, Padre. Usa mi vida para compartir con mis hermanos tu palabra. Háblanos de una forma puntual. No queremos oír la voz del hombre, queremos oír la voz de tu Espíritu, hablando a nuestro corazón para que seamos edificados en tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Abre tu Biblia, por favor, en la carta de Santiago. Vamos a estar ahí en el capítulo 5, el verso 13 al 20. Me toca cerrar los últimos versículos de la carta. Vamos a estar ahí en Santiago 5, 13 en adelante. Cuando ya lo tenga, me dice para que le demos lectura. Dice la palabra del Señor y empieza con una pregunta, Santiago. Y la pregunta que él hace dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, dice el apóstol Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Mire, dice por ahí una anécdota que un pastor visitó a un miembro de la iglesia que estaba pasando por un momento difícil. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Creo todos, ¿verdad? En su momento hemos pasado momentos difíciles. Y dice que al llegar a la casa del hermano lo encontró llorando, estaba pasando una situación muy difícil. Y el pastor le preguntó: ¿has orado? Y el hombre le respondió: pastor, he hecho de todo menos orar. Esa frase refleja mucho en ciertas situaciones dentro de la iglesia actual. ¿Sabe que a la iglesia actual le cuesta orar? A veces buscamos consejos, queremos ver videos de alguien, encontrar a alguien que nos diga qué hacer, qué paso seguir. Buscamos métodos, videos, acudimos a la psicología, a los amigos, y hasta el final, cuando agotaron todos los medios, a veces nos acordamos que hay que orar, ¿verdad? Cuando debería ser lo primero. Santiago cierra su carta diciendo: cuando estés sufriendo, ora, dice Santiago. Cuando estés contento, vete al mall. Canta, dice Santiago. Canta. Cuando estés enfermo, busca a los ancianos. Cuando estés en pecado, dice, confiésalo.
Cuando alguien se desvía, dice, ve por él, qué fácil es el evangelio, ¿verdad? Pero a veces nosotros lo complicamos mucho. Mire, ese es un manual práctico, lo que vamos a ver ahorita, vida práctica. Santiago nos va a hablar, los versículos que vamos a estudiar es vida práctica, vida cristiana práctica. Vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido en la carta de Santiago. Santiago le escribe a creyentes dispersos por el mundo, por la persecución, una iglesia bajo aflicción, bajo pobreza, bajo injusticias y bajo pruebas. Por eso su cierre de la carta no habla de teología, sino que habla de una vida cristiana práctica, habla de la practicidad. Todo el propósito de la carta, como lo dijimos desde un principio, es vida cristiana. En tiempos de angustia, en tiempos de incertidumbre, cuando eres perseguido, sabes que no puedes llevarte nada contigo. Lo único, hermano, que debes de no dejar es la fe. La fe. Podemos perderlo todo, hermanos, pero menos perder la fe. Porque eso es lo que nos sostiene, lo que nos alienta. Dios se vuelve, ¿sabes cuándo Dios se vuelve todo para un cristiano? Cuando Dios es todo lo que tiene. Entonces Él se vuelve todo. ¿Alguna vez has pasado un tiempo difícil, cualquiera sea el caso, en donde lo único que tú sabes que puede sostenerte es tu fe? Yo le he pasado. No menciono ejemplos porque cada situación es diferente de acuerdo a la medida de fe. Lo que puede ser difícil para una persona puede ser fácil para otra persona. Yo a veces he escuchado pruebas que han pasado algunos hermanos y yo digo, Señor, si a mí me pasa eso me muero. Mire, los temas de Santiago en su carta que hemos aprendido, ¿cuántos han aprendido del estudio de la carta de Santiago? ¿No han aprendido, hermano? Amén. Si no hay que volverla a dar. Mire, hemos aprendido acerca de una fe viva, de una fe no solamente intelectual, sino una fe que se muestra a través de la conducta. ¿Se acuerda que hablamos a través de la lengua y el carácter? Hablamos de la justicia y el trato al prójimo. También de la paciencia ante las pruebas. Y ahora Santiago, el pastor, va a cerrar el final de la carta y vamos a entrar ahí en el tema, en el 5:13. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, cuando sufres, dice, ora. Si estás afligido, haga oración. ¿Sabe qué es estar afligido? Estar afligido es estar bajo presión, experimentar angustia continua. Esa es aflicción. Cuando estoy angustiado y es continuo en mí, me aflige. Me da desesperación. No es un dolor físico, sino algo emocional, una presión, una carga interna, que te lo puede ocasionar muchas cosas. Te lo puede ocasionar el estrés, los problemas familiares, la preocupación por la economía, por la incertidumbre, por el país en crisis, por crisis emocionales, por pérdidas de muchas situaciones. Por eso dice Santiago, cuando tu corazón se agite por la incertidumbre, por la presión, por la angustia, y da el consejo pastoral. Dice, no huyas de Dios, sino corre a Él. ¿Cómo? A través de la oración. La oración, hermano, no siempre cambia las circunstancias, pero sí puede cambiar nuestro corazón en medio de ella. Usted ha oído hablar, vamos a ver un ejemplo. ¿Ha oído hablar del rey Ezequías? ¿Sí ha oído? ¿Se ha leído la Biblia? El rey Ezequías, eso está en Segunda de Reyes, el capítulo 19. Mire, le voy a parafrasear un poco para avanzar en el tiempo. Ezequías, hermano, enfrentó la peor crisis de su vida. ¿Sabe que el ejército asirio, el imperio más brutal en aquellos tiempos, en el mundo, rodea Jerusalén? Y había un personaje que era su rey, que se llamaba Sennacherib. Había destruido este hombre 46 ciudades fortificadas de Judá. Humanamente, Ezequías no tenía escapatoria. El mensaje que le mandó este rey a Ezequías era bien insultante. Le envió una carta. Le envió una carta con su general, el Rabsaces, con su enviado. Sennacherib, hermano, es un tipo del enemigo y el Rabsaces es el mensajero de él. ¿Y sabe qué le dijo? En la carta a Ezequías? Le preguntó, le dijo, ¿en quién confías?
Muchas veces ese pensamiento viene aquí en nuestra mente. ¿En quién confías? ¿Dónde está tu confianza? En el precio, dicen algunos. Le dice, tu Dios no podrá librarte, le dijo. Wow, Segunda de Reyes 19:10 dice la carta, le dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá. Fíjate lo que le manda a decir. Lo que le manda a decir el diablo a Ezequías, que está confiando en que el Señor lo va a guardar. Mira lo que le dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, le dice, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Cuántas veces has recibido un mensaje así del diablo? Que te mate un dardo en el pensamiento y te dice, hoy si no la vas a librar, de esta no sales. Uy, ahora sí. ¿Cuántas veces en medio de la aflicción, cuando el enemigo te lanza esos dardos a la mente y te dice, ¿dónde está tu confianza? Mira, están despidiendo gente en tu trabajo. Tú serás el próximo. Te lo dice. A mí me lo ha dicho. Te lo dice. Es bien tremendo, es bien abusivo. Pero mira lo que hizo el rey cuando se sintió afligido, porque le mandó una carta en donde blasfemaba de Dios. Y eso está ahí en Segunda de Reyes 19:14. Dice, mira lo que va a hacer Ezequías. Cuando recibe aquella carta que le mandó aquel blasfemando el nombre de Dios, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, mira lo que hace. Subió a la casa de Jehová, dice, y las extendió delante de Jehová. Y oró. Le dice, y oró Ezequías delante de Jehová. Y mira la oración que va a hacer el hombre de Dios. Dice, y oró a Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, le dice, solo tú eres Dios. Aleluya. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y le dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, le dice, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, le dicen al 19, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios, le dice. Amén. Qué confianza tenía ese varón en el poder de Dios, hermano, que lo podía salvar de toda aflicción. Ezequías sube a la casa de Jehová y extiende la carta delante de él. No pelea, no discute, no dice, ay, ahora ¿por qué a mí? Solo yo. No discute, va con el Señor. No negocia, no huye, no se derrumba. Va a la presencia de Dios y pone la aflicción delante de él y ora. Jehová, Dios de Israel, solo tú eres Dios, les. Inclina tu oído y oye. Su oración, hermano, no es una oración desesperada. Es confianza, humildad y dependencia. Dios no cambia la situación, pero le da paz. Antes de actuar, Dios envía un mensaje por el profeta Isaías y le dice, no temas las palabras que has oído. Aleluya. Dios, mira, Dios no derriba a los asirios inmediatamente, pero le derriba el miedo a Ezequías. El terror, la angustia. Antes del milagro, Dios hace un milagro interior en el corazón del rey. Le da paz en medio de la tormenta. Ezequías pasa de la angustia a la paz, porque ¿sabes por qué? Porque entregó la situación a Dios. Dobló sus rodillas. Confió en la soberanía de Dios, esperó en la promesa y descansó en la palabra de Dios. La paz no llegó porque la crisis terminó. Usted puede leer la historia, sino que le llegó a él porque oró y supo escuchar la voz de Dios. Dios muchas veces, hermano, primero trae paz al alma y luego, si es su voluntad, cambia las circunstancias. La paz de Dios, hermano, no es ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio de ellos. Vamos a Santiago, ahí al 5 al 13, a lo que sigue del versículo. Dice Santiago, ¿está alguno alegre?
¿Qué dice Santiago? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Cante alabanza, mire. Dice, esto implica una adoración, ¿sabe cómo? Consciente. No una emoción. No se trata de algo mágico, una especie de ritual. ¿Sabe que hay personas, yo conocí algunos, que dicen, ay, cuando te sientas atribulado, escucha música en hebreo. Ay, vieras, la música en hebreo te da paz. Ah, caray, digo yo, el hermano habla hebreo. Y si no hablas hebreo, para que escuches música en hebreo, es emoción nada más. ¿Sabes por qué? Porque dice Pablo que cuando adores con el espíritu, también lo hagas con el entendimiento. También sepas lo que estás cantando. Si no, pura emoción. No hay edificación para mí. Y para mi espíritu puede cantar, pero yo no entiendo lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le digo amén? Muchas veces, hermano, buscamos a Dios solo cuando estamos mal. Por eso Santiago dice, también búscalo cuando estés alegre. También búscalo, hermano. Cuando te suban el sueldo, agradece a Dios. Cuando te suban de puesto, cuando Dios te dio una bendición, búscalo, agradécele. Dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Mira, ¿está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos. Enfermo. ¿Cuántos alguna vez se han enfermado? ¿Le han hablado al pastor? ¿Puede orar por mí, pastor? ¿O es más fácil un Tylenol? Mire, ungir, eso es, sabe que Santiago, como él es judío, y ellos tienen esa costumbre de ungir con aceite, no deja él de, a pesar de ser cristiano, de perder de tener esa afinidad por su pueblo. Ellos utilizaban mucho el ungimiento para dedicar a Dios. A veces, hermano, el ungir con aceite, que es nada más un símbolo de consagración y oración de una persona, era una práctica judía como ese símbolo de consagración. El ungimiento era un tipo de la presencia, de la unción del Espíritu de Dios en una persona, indicando que estaba consagrada a Dios. Ahora tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros. No es necesario hacerlo, pero si lo quieres hacer no hay problema. Pero muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces, hermano, esa práctica acarrea superstición, atribuyéndole valores y significados que no poseen las cosas materiales. Estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, no tiene valor lo anterior. Le atribuimos valores y significados que no tiene. Santiago es judío y le escribe a las tribus. Debemos tener cuidado al ejercer esta práctica y no ser dogmáticos. En el sentido de que tiene que ungirse, y si no lo ungen no funciona. Dice. No es que hay que ungirlo, porque la Biblia dice que hay que ungirlo y hay que orar. Pero el énfasis de Santiago es que dice que haga oración. Y a veces, hermano, cuando no encuentran aceite, porque tiene que ser aceite de oliva y virgen, le echan hasta el de la cocina. Y si no hay de la cocina, del carro. Pero hay que ungir. Dice, la práctica, hermano, como le digo, es irrelevante. Lo más importante y fundamental es lo siguiente que va a decir Santiago. Dice, la oración de fe. Eso es lo principal. La oración de fe. ¿Qué es una oración de fe? Le voy a decir que no es una oración de fe primero, para que aprendamos que es una oración de fe. Mire, una oración de fe no es declarar y decretar algo. Eso no es una oración de fe. Esa es una oración caprichosa, que quiero que Dios haga lo que yo quiero. No es imponer resultados. Como, no sé si usted ha visto ahí en internet, una persona que está orando por un hermano que está enfermo y le dice a Dios, y no te admito un no por respuesta. Wow, le hace falta leer la Biblia a la señora. No es imponer, no es manipular a Dios. Tampoco no es una fe positiva o emocional. La oración de fe, hermano, en Santiago 5:15,
Es una oración, hermano, hecha con la plena confianza en Dios, caracterizada por la fe, alineada a su voluntad y ofrecida por un corazón justo. La oración de fe describe las cualidades de una oración. Dios es quien salva, quien levanta y quien sana según su propósito. Pero yo tengo que orar creyendo que Dios lo va a hacer. Así dice la Escritura. Dice el 14, dice 1 de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y dice el 15, y como Él nos oye, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice Juan. Ahora, cualquier cosa no significa lo que a mí se me ocurra o lo que a mí se me antoje. Lo que Juan está diciendo es que cualquier cosa que siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él responderá. Dios siempre responde, hermano. Dios responde todas las oraciones, hermano. A todas. A veces dice que sí y a veces dice que no. Y a veces guarda silencio. No sé si cuando usted era niño y usted le pedía permiso a su papá y cuando su papá no le respondía, usted ya sabía que el silencio quería decir que no. Nomás te miraba, bueno, los papás de antes, nomás te miraban y ya uno ya sabía que era no la respuesta. A veces Dios guarda silencio. Dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice, para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Miren, dice Santiago, que debemos confesar nuestros pecados unos a otros y que hay que orar, dice, para ser sanados. Pero entonces, a mí me surge una pregunta. ¿Ser sanado de qué? ¿Qué hago entonces, Santiago? ¿Llamo a los ancianos de la iglesia o oramos nosotros unos por otros? ¿Cómo es la cosa? Como que dice una cosa y dice otra, ¿no? ¿O será que yo debo ubicarme? Yo creo que el que debe ubicarse soy yo. Porque la Biblia no se puede contradecir. Porque está inspirada por el Espíritu de Dios. Vamos a ver de qué está hablando Santiago. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué significa eso? Mire, Santiago ahora pasa a los problemas entre hermanos. ¿Sabe? Él es pastor. ¿Cuántos años considera usted que Santiago lleva pastoreando la iglesia en Jerusalén? Lleva sus añitos. Imagínese el pastor Kevin, 35 años de pastor. ¿Cuántos casos cree que ha visto él? ¿Cuánta experiencia cree que tiene ese varón de Dios? Para sentarse a los pies de él y aprender. Por la experiencia en el ministerio. Mire, como humanos, hermanos, somos tan imperfectos y tarde o temprano podemos desagradarnos unos a otros. En alguna palabra. Por eso dice, confesaos vuestros pecados. Aquí pecados, hermanos, son nuestras ofensas. No, eso no quiere decir que yo voy a ir a confesarle, mire hermano, le confieso que no. Está hablando de ofensas que se dan adentro de la comunidad cristiana. Eso tiene el sentido, hermano, de que arreglemos nuestras diferencias personales. ¿Sabe por qué? Porque somos hermanos. Y miembros del cuerpo de Cristo. La verdad es triste, hermano, y vergonzoso decir que dentro de la congregación hayan hermanos, ¿sabes que hay hermanos que no se hablan? Que están enojados. Y algunas veces hasta se caen mal. Y por cuestiones muchas veces de opiniones que no vienen ni al caso. Muchas veces por la inmadurez. Debemos de tener cuidado, hermano, de anteponer nuestro juicio de opiniones sobre la conciencia de los demás. No todos tenemos la misma opinión en cuanto a asuntos de opiniones que son irrelevantes. Porque yo le podría citar un caso, nomás para que vea. Es que nos preguntaron una vez en una clase, nos preguntaron si ¿debe un cristiano ir a la guerra? Es una muy buena pregunta.
sabiendo que muchas veces son injustas. Además, la mayoría casi de las guerras son injustas. Algunos dirán que sí y otros que no. Y entonces comienza el tira y afloje. Y luego, ¿sabe qué sucede? Luego terminan en discordia y juzgándose unos a otros. Y terminan enojados. ¿Y sabe cuál es lo más clásico? ¿Saben qué terminan las discusiones entre los hermanos dentro de la iglesia? Que terminan diciendo, para mí que ni cristiano es. Nunca haga eso, por favor. Juzgar a otro solo porque no piensa como yo. Porque entonces el estándar tengo que ser yo. Y no, el estándar es Cristo. Por eso dice Santiago, confiésense unos a otros sus ofensas y pídanse perdón. Arreglen sus diferencias. Muchas veces, hermanos, suele suceder que el perdón no es genuino. Y todo así, ¿por qué? Y decimos, lo perdono solo porque la Biblia dice. No es genuino, no es un perdón que sale del corazón. Es más por compromiso que otra cosa. Mire, la confesión, hermano, no es para vergüenza, es para sanidad. Pero a veces el orgullo es muy grande. Y creemos que el ir a pedir perdón es signo de debilidad. Y no, es signo de amor y madurez espiritual. ¿Sabes que la iglesia de hoy en día sufre mucho? Porque a veces hay muchas cosas en secreto que destruyen la relación con Dios y nadie quiere admitir debilidad. Reconocer nuestras debilidades y faltas no es signo de debilidad, sino de madurez y de anhelo de agradar a Dios y de obedecer su palabra. La falta de confesión y perdón, ¿sabe qué produce, hermano? Amargura. Amargura en el corazón. Y es triste que haya amargura dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque rompe las relaciones, rompe la armonía, la comunión que debe de haber dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe cuál es la principal relación? Y muchas veces la que menos nos importa, que se rompe, la relación con Dios. Me acuerdo, como les decía el otro día, los que son de Justin Bieber para atrás, se van a acordar de un canto que cantaban, de unos coritos, que decía, ¿cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, era niño yo, me acuerdo. Porque es que, mire hermano, es que, mira qué fácil es el evangelio. ¿Cómo puedo decir yo que amo al que está sentado en el trono si no tengo la capacidad de amar al que se sienta a mi lado? No machea, dicen en Estados Unidos. No hay relación. Santiago, hermano, como le digo, Santiago es pastor y sabe de los problemas que se dan dentro de una congregación. Sabe de los desacuerdos y faltas que se cometen unos a otros y que aunque lo sabemos, no hacemos nada muchas veces por arreglarlo. A veces les preguntan, oye, ¿estás enojado con el hermano fulano? Y algunos dicen, no, pero veo que no le hablas. No, no le hablo porque yo no tengo la culpa de que él sea hijo del diablo. Por eso no le hablo. Oh. Y dice, para mí que ni cristiano es. Aunque la Biblia dice que debo perdonar, dice, pero lo voy a hacer solo para que no me estén diciendo nada. Y van y le dicen, hermano, perdóneme, pero es nada más de diente a labio. Y Santiago sabe eso. Santiago sabe que pasan esas cosas porque es pastor. Y trata con personas. Él sabe que hay perdones que son de labios y que tienen un efecto superficial. Y lo que causa es amargura en el corazón y rompe la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso les va a decir lo siguiente, para ver si es genuino. Y mira lo que les va a decir. Primero les dijo, confiésense sus ofensas.
Vaya con el hermano y si se ofendieron, confiésense. Dígale, hermano, lo ofendí, perdóneme. Sí, está bien, hermano, un perdón genuino de corazón. ¿Y qué deben hacer después? Que se piden perdón. Y aquí viene Santiago y dice, ahora, después que se pidan perdón y que arreglen sus diferencias, entonces tienen que hacer esto para ver si el perdón es genuino. Y les dice, oren unos por otros. Ora, hermano, me ofendiste. Sí, ok, perdóname, ok, nos perdonamos. Hermano, ¿qué te parece si oramos? Para ver si verdaderamente, dice Santiago, después que se pidan perdón, oren uno por el otro. Después que se hayan confesado sus ofensas y arreglen las diferencias, para que ustedes mismos se den cuenta que fue genuino y da el siguiente paso, oren unos por otros. ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños? Mira, yo me acuerdo cuando yo era niño y me peleaba con mi hermano. Mi papá como que había leído esto. Y me peleaba con mi hermano y nuestros padres nos ponían y nos decían, dejen de estar peleando porque son hermanos. No se peleen. Y entonces decía mi papá, pídele perdón a tu hermano. Y a uno enojado, perdóname, brother. Y te decía tu papá, ahora dale un abrazo. Ah, no. ¿Se acuerda? Eso hacía mi papá. Ahora dale un abrazo a tu hermano. ¿Y por qué? No, porque es tu hermano. Ah, no, yo no lo voy a abrazar. Por eso les dice Santiago, después que se hayan pedido perdón, oren. Imagínese, ¿oraría usted por un hermano que usted siente resentimiento en su corazón y le pediría a Dios que lo bendiga? Y le diría, Señor, ¿tú sabes que yo amo a mi hermano? Bueno, al menos que sea superficial. Pero es una oración que Dios no va a escuchar. ¿Sabe por qué Santiago dice eso, que oren unos por otros? ¿Sabe cuál es el propósito? Desarraigar toda amargura en el corazón. La amargura, hermano, dice el libro de los Hebreos que es como una raíz que se mete. Una raíz de amargura y contamina a todos. ¿Ha visto una persona amargada? Contamina todo, hermano. Al lugar que llegan, la paz, porque están bien amargados. Ah, ya viene fulano. Fulano, a todo, de todo, hermano. Hasta está de más que se lo diga. Para desarraigar toda amargura les dice que oren unos por otros. Y también ¿sabe para qué? Le dice, para que sean sanados. ¿Sanados de qué? De todo resentimiento. Para que sean sanados de heridas emocionales que se causan muchas veces por las ofensas. ¿Sabe cómo le llama Calvary a eso? Healing Heart. ¿Así? ¿Lo dije bien, pastor? Healing Heart. Ahí está. Yo mis lenguas ahorita no fluyen mucho. Ajá. Sanando corazones de heridas emocionales. Por eso dice Santiago, oren unos por otros para que sean sanados de esas heridas emocionales que causan muchas veces las ofensas que se hacen entre los hermanos. Le preguntaba yo a un hermano, ¿sabía, hermano, que a veces los hermanos se agarran a trompadas? Dice, no, sí. Hay hermanos que en la fe que se pelean. Se entran muy duro en el fútbol y terminan a los golpes. ¿Y son cristianos, hermanos? Sí, son cristianos. Desobedientes. Cuando está caliente el cuerpo, se olvida la Biblia. Y surge el hombre que está dentro ahí, sale a la luz, el viejo hombre. Por eso dice Santiago, siguiendo con lo mismo de arreglar las diferencias, de confesar las ofensas, y dice Santiago en referencia a dos o más personas que están arreglando sus situaciones, porque de eso está hablando el pasaje. De arreglar las diferencias, de sanar las heridas emocionales a través del perdón. No está hablando Dios. Para sanar las enfermedades, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite, y la oración de fe va a sanar al enfermo, dice. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y para sanar las heridas emocionales, hay que pedirse perdón y orar uno por otro para que esos resentimientos no queden ahí en el corazón. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Ok, qué bueno. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Con qué propósito? Para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
¿Qué significa eso? Vamos a desglosarlo y vamos a definir qué significa cada cosa. ¿Qué es la oración? Mire, ¿sabe por qué oramos? Es una muy buena pregunta. ¿Sabe por qué oramos? Porque cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Por eso oramos. Porque reconocemos que no podemos solos, que dependemos de Él. Ese es el motivo que nos lleva a orar. ¿Por qué? Porque si yo no oro, hermano, le estoy diciendo a Dios que yo no necesito de Él. Para eso es la oración, para tener comunión con Dios, para mostrar y expresar nuestra dependencia de Él. Cuando yo oro, lo hago porque reconozco que dependo de Dios. Cuando oramos, lo hacemos porque sabemos que no podemos hacer nada sin la dependencia de Él. Y porque sabemos que Él es poderoso para hacer todo conforme a su voluntad. Por eso oramos. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué cree que oraba Él? Para tener relación con su Padre. Porque dependía de su Padre. Por eso oraba Jesús. Él no hacía las cosas Él solo. Pasaba las noches orando. Y buen ejemplo nos dio. ¿Y qué es algo eficaz? Mire, algo eficaz es algo que puede lograr, es algo que tiene la capacidad, es algo que es eficiente para llevar a cabo lo que se espera. Eso es algo, ¿ha escuchado? Esa persona es bien eficaz, es bien eficiente. Eso es algo eficaz. ¿Qué es un justo? Mire, un justo es una persona cuya vida, actitud o posición se alinea con la palabra de Dios, que es íntegro, que es recto. ¿Sabe por qué? Porque tiene una relación con Dios. Por eso. Lo cual lo lleva a ser justo. ¿Sabe por qué? Porque vive en obediencia a Dios. Eso es un justo. ¿Sabía usted que hay cristianos injustos? No se asuste, sí los hay. ¿Y cómo es que son cristianos? Que eso no está en telejuicio. Hay cristianos desobedientes. Hay cristianos injustos. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, empezamos a caminar en desobediencia y comenzamos a practicar la injusticia. Porque nos alejamos de la comunión de Dios. Hay una diferencia, hermano, entre una persona justificada y una persona justa. Eso es bien importante saberlo. Una persona justificada es una persona que ha sido declarada inocente, como decreto legal de justicia. Eso es una posición y eso se hace efectivo por la fe en Cristo Jesús. Esa es una posición que todos tenemos en Cristo, todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Él nos declara justos, justificados. Dice Romanos 5:1, por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora todos somos llamados, hermano, a practicar la justicia de Dios. Primera de Juan 3:7 dice, hijos míos, que nadie los engañe, dice Juan. El que practica la justicia, dice, es justo, así como Él es justo. Entonces el justo, hermano, es aquel cuya vida y actitud está acorde con la voluntad de Dios. Y dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa que puede? Mire, que puede es que tiene capacidad de lograr algo y de satisfacer una necesidad. Tiene la capacidad de ejercer influencia. Significa que la oración de una persona íntegra y de fe no es en vano, sino que Dios la escucha y actúa poderosamente a través de ella, pudiendo generar cambios significativos, sanaciones o respuestas extraordinarias de acuerdo a la voluntad y soberanía de Dios. ¿Y sabe por qué? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:12, te lo leo para avanzar en el tiempo. Dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor, dice, están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los justos, sobre los que viven en rectitud, sobre los que viven en obediencia. Dice, ¿y qué más dice Primera Pedro? Y sus oídos
atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En resumen, para analizar lo que dice el texto, mire, la idea central del texto es la oración eficaz. O sea, la oración del justo, ¿sabe por qué es eficaz? Es eficaz porque viene de un corazón justificado que vive en justicia práctica. Cuando el creyente perdona, confiesa, restaura relaciones y actúa en amor, porque así lo demanda la justicia de Dios, su oración entra en plena armonía con la voluntad de Dios. Y esa oración tiene la capacidad de obrar mucho. Porque es una oración, ¿sabe por qué? Porque está alineada a la voluntad de Dios. Y produce sanidad emocional, espiritual y comunitaria dentro de la iglesia. Una comunidad, hermano, que vive en pleitos, divisiones y falta de perdón, no puede tener oraciones eficaces. Porque la oración se vuelve eficaz cuando perdonamos, cuando restauramos, cuando vivimos en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es la voluntad de Dios. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, y cuando estéis orando, dice Marcos, ¿qué dice Marcos? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire, la oración se vuelve eficaz cuando el cristiano vive en justicia, en obediencia. La eficacia de la oración es en virtud de la relación que el justo tiene con Dios. Esa oración está en armonía con la voluntad de Dios y tiene la capacidad de sanar, de restaurar. No se trata de que el cristiano deba vivir en perfección, sino en obediencia. Y yo me atrevo a decir, hermano, que cuando un cristiano vive en esa rectitud, sus oraciones no tienen estorbo. No tienen estorbo. Suben como perfume de olor fragante hasta la presencia de Dios. Y entonces Santiago va a dar un ejemplo y va a usar al profeta Elías. Y yo me preguntaba, ¿y por qué a Elías y no a otro? ¿Por qué no a Daniel? ¿Por qué no a Jeremías? ¿Por qué no a Isaías? ¿Por qué usó al profeta Elías? ¿Sabe por qué, hermano? Lo hace porque para los judíos el profeta Elías es un referente muy grande. ¿Sabe que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego? Pero ¿sabía que Elías no era perfecto? No era perfecto, hermano. Elías era una persona, hermano, como tú y como yo. Pero él tiene una cualidad. ¿Sabes cuál es la cualidad que tiene Elías? Que sabe oír la voz de Dios. Y que es obediente. Hace todo lo que Dios le dice. Y dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración ferviente del hombre de Dios fue escuchada y el Todopoderoso, Dios del cielo y la tierra, cerró los cielos y no llovió. Dice el 18, y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago lo usa como ejemplo, hermano, para que, pues no porque Elías tuviera poder en sí mismo, sino para mostrar que incluso alguien tan humano y sujeto a pasiones como nosotros podía orar con fe y ver resultados. Por eso usó a Elías. Dice el 19, o bueno, para cerrar este punto, Dios escucha la oración del justo y responde conforme a su voluntad. Porque Él es soberano, bueno y misericordioso. Miren, mi esposa y yo, hermano, hemos orado por enfermos. Y hemos visto el poder de Dios. No me lo han contado. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios de poder. Pero también creo en un Dios que es soberano. El Señor en su amor y en su misericordia nos ha hecho cosas maravillosas. Pero también hemos orado por otras personas y Dios ha dicho que no. Y no por causa nuestra, sino porque no estaba en su voluntad. Porque el poderoso es Él. Amén. Hermanos, dice el 19, ya para terminar, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ponte de pie, hermano, por favor. Dice Santiago, mira, vamos a leer unas aplicaciones. Cuando estés estresado por el trabajo, hermano, antes de explotar, ora, ora. Cuando Dios te abra oportunidades, alábalo, no te olvides de Él. Cuando tengas ansiedad, hermano, pide oración, no te aísles. Cuando caigas en pecado, hermano, confiésalo pronto. Ponte a cuentas con Dios, no vivas en tinieblas. Si ves a alguien desanimado, hermano, ve por él. No esperes a que vuelva él solo. Llámale, anímalo. Cuando alguien está afligido, hermano, hay que ayudarlo, hay que orar por él. La iglesia existe, hermano, ¿sabes para qué? Para hacer, hermano, esa ayuda, ese puente de gracia y sanidad y restauración. Y esa misión también es nuestra. Si ves a un hermano que está pasando situaciones difíciles, no lo hundas, ayúdalo, ora por él, restáuralo, levántalo, dale palabras de aliento, llámale por teléfono. Dile que Cristo le ama y nunca ha dejado de amarnos porque Él es fiel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendito seas, oh Señor, gracias por esta impresionante carta, Señor, de la cual hemos aprendido a vivir como cristianos, Señor. A manifestar, Señor, en nuestro diario vivir, enseñando, mi Dios, entendiendo y conociendo que la fe, dice Santiago, sin obras es muerta, Señor, en sí misma. Señor, ayúdanos a ser personas que restauran, Señor. A ser una iglesia madura, Señor, que levanta, que restaura, que anima, Señor. Que trae a aquellos que se han desviado, Señor. Esa es la misión que tú nos has dejado en esta tierra, mi Señor. Porque tenemos un propósito y el propósito es que seamos luz, mi Señor. Que seamos, mi Señor, ese lugar donde las personas encuentren, mi Señor, restauración. Donde las personas encuentren ayuda, mi Señor. Ayuda espiritual, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a ir cada día, mi Señor, en medio de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, a depender, mi Señor, de ti, no de las circunstancias. Enséñanos, mi Señor, a vivir cada día sabiendo, Señor, que a pesar de que el mundo está en crisis y hay tanta incertidumbre, Señor, tu iglesia está en ti, Señor, está en tu mano y tú, Señor, no has perdido el control porque la tierra, Señor, y su plenitud, Padre, oh mi Señor, están en tus manos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos, mi Señor, que lleguemos con bien a casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hermano.